Bueno, soy Pep Castells y esta intervención es para explicar mi relación o mi conocimiento de Luis Andrés-Edo. Yo conozco a Luis Andrés-Edo a finales, cuando sale de la prisión en el 76, creo que es, y yo desde principios del 70, en el 70 empiezo a tener relación con la CNT. Había tenido mis flirteos en la universidad, en la Facultad de Derecho, con algún grupo pseudo-socialista o socialista próximos a lo que representaba el grupo de Tierno Galván en Cataluña. Respecto de mi relación con Luis, hay una cuestión estrictamente personal que tiene que ver con el hecho de que por circunstancias de nuestro común trabajo en Barcelona llegáramos a compartir piso y a vivir en el mismo sitio. Eso hace que respecto a otras relaciones en el ámbito libertario, con Luis se produjera una relación que tiene que ver, que salta estrictamente la relación ideológica y aparece algo que después es también un concepto que he discutido muchas veces con Luis, que es el concepto de la afinidad. Era que se produce la aproximación entre dos personas, no tanto porque desde un concepto ideológico preconcebido se coincide en un espacio político, sino que por la manera de vivir, la manera de interpretar las situaciones personales, históricas y circunstanciales, llegamos a coincidir. A Luis Andrés-Edo, primero, yo procedo de una familia católica, practicante, he estado educado en escuelas religiosas, en concreto en los salesianos, y cuando además soy de la Cataluña central, de un pueblecito, y bajo a Barcelona, empiezo a vivir en Barcelona en el año 70 para trabajar en una gran empresa de construcción, en las oficinas, y entrar en la universidad. Empecé a estar estudiando en la universidad. Esa procedencia hace que uno tenga, y la relación que se establece en la universidad con algunos grupos marxistas hace que se cree una manera determinada de interpretar la historia y de vivir los acontecimientos históricos que vivimos en aquella época. En el momento en que conozco a Luis Andrés-Edo, primero en la calle Menéndez Núñez, donde compartía el Sindicato de la Construcción espacio, y en aquella época local, con el Comité Regional, donde estaba Luis, y después, ya posteriormente, en el mismo Sindicato de Construcción, en largas y pesadas, a veces, asambleas y discusiones, de Luis Andrés-Edo empiezo a través de su manera de interpretar la historia, a cambiar mi manera de analizar, de ver los conceptos que van marcando una manera de interpretar la historia. En concreto, dos cuestiones puntuales, pero bastante importantes para mí. Una interpretación determinada del concepto de violencia y, por otro lado, una cuestión bastante importante también, en el momento en que estamos y por lo que se produce durante unos años, es la no distinción, o distinción según quien lo hable, de los presos políticos de los presos comunes. Según nos explica Luis, sobre todo el Partido Comunista intenta en las cárceles españolas en los años 60 y 70 intentar crear como una especie de categoría de los presos comunes, de los que, según esa teoría, estarían presos por sus discusiones, por su capacidad ideológica y por su compromiso con la historia y con el proceso que se produciera en el país. Y eso, de alguna manera, desde la interpretación que hacía Luis y que yo después he compartido con él, dejaría como marginados en el proceso histórico y, en todo caso, como algo patológico a los presos comunes, a los que se llamaba presos comunes, sin hacer la observación que se llegaba a ser presos comunes por una situación social determinada y, por tanto, no era distinto del proceso político de lo que llevaban los presos políticos. Por otro lado, la cuestión de una concepción determinada de la violencia, discusión largamente mantenida con Luis sobre ese tema y algunas veces más tarde compartida con Martín Artajo, José Ignacio Martín Artajo, en nuestras relaciones conjuntas, que era la interpretación de un concepto de la violencia separado de lo que la historia, digamos, oficial siempre ha querido relacionar. Violencia era la bomba, violencia era el atentado, violencia sería la oposición física o la agresión,
Y en cambio hay un concepto de violencia que es la violencia que se produce por la existencia misma de un sistema determinado. Y que para cambiar ese sistema necesariamente siempre habría que tener o vivir una determinada violencia que cambiara el sistema. Esos son dos conceptos que de alguna manera yo he aprendido de Luis y que han marcado después toda mi manera de interpretar, de hacer las cosas en la vida. La relación más importante a nivel ideológico con Luis se produce en el Sindicato de la Construcción. Después yo tengo algunos cargos en el Comité Local de Barcelona y el Comité Regional, y eso hace que se establezca una relación. Pero también por distintas circunstancias que no son de más importancia para la cuestión, nos encontramos que compartimos vivienda, compartimos piso durante un tiempo considerable. Eso hace que se produzca, digamos, que una fricción, una relación de piel que va más allá de la estricta discusión ideológica y por tanto hace que compartamos aspectos personales, de motivos en su relación. Eso quizás haga que yo me considere una de las personas que ha podido acercarse a una cierta estructura que Luis habría creado sobre su persona en función de quién era, quién representaba. Muchas veces he pensado, cuando pienso en esa situación de Luis, he recordado el libro de Camus, el hombre rebelde, o l'homme révolté en francés. Una especie de sensación de hasta qué punto habría que plantearse o discutir cómo el compromiso político y social comporta una cierta renuncia a una cierta relación personal, emotiva, amorosa, etc. En todo caso, yo creo que Luis en eso es un ejemplo. Había parte de su vida es un compromiso con toda la sociedad y eso de alguna manera es un rechazo o una dejadez o un abandono o un intercambio voluntario respecto a una vida personal, etcétera. Y en esa situación nos vamos comportando. Eso hace que yo de Luis tenga un recuerdo a veces más como de momentos de discusión, de acompañamiento. Quizás recuerde más algunos paseos por Baviera, por Alemania, algún verano que he estado con Luis, acompañado con Doris y con Luis por Alemania, o que recuerde más un viaje a París para asistir a una conferencia o una especie de conferencia sobre la disidencia en los años finales de los 70, o un viaje a Venecia para compartir con él el Congreso de la Autogestión en Venecia, o muchas noches antes de acostarnos en la casa discutiendo sobre cuestiones científicas, filosóficas, en las cuales se producía un juego que yo casi llego a interpretar como de la relación entre maestro y alumno, y algunas veces y muchas veces casi filial, ¿no? Algunos compañeros comunes, sobre todo en los últimos años, cuando me encontraban a mí, me preguntaban, entre comillas, ¿cómo está tu padre? Y cosa que a mí me apetece, me gusta que fuera así, pero era una relación determinada que se creaba por esa situación. Quizás por eso a veces el recuerdo que tengo de Luis es más el Luis humano cercano que he encontrado alrededor de una mesa, comentando algún libro, opinando sobre cuestiones quizás no tan trascendentales como el gran concepto que podamos o que a veces queramos otorgarnos sobre la historia, que no sobre las situaciones que, siendo reales y existentes, que pueden ser más mediáticas, las acciones más publicitadas, la ocupación de la Sol y la ocupación de la del Centro de Estudios en Ámsterdam, etc. Entonces quizás yo recordaría más a Luis en ese aspecto. Quizás es una postura un poco egoísta, pero recuerdo más de Luis su influencia sobre mi persona y mi comportamiento y mi capacidad de análisis de la historia, que no los grandes o no tan grandes, que dependerá de quién lo mire, momentos que haya podido representar en la historia. Sin negar que, evidentemente, yo creo que no es posible hacer una historia del movimiento libertario en España, en Cataluña y seguramente en Europa sin contar con Luis Andrés-Edo. Quiero decir, yo a través de Luis Andrés-Edo he podido compartir discusiones y charlas con personas que creo que son un referente histórico sobre el comportamiento no correctamente político de los últimos 20-30 años, que nunca habría conocido si no hubiera sido por Luis Andrés-Edo. Y hablo de Carlos Semprún-Maur, hablo de Abel Paz, hablo de José Luis Martín Artajo, hablo de abogados en Barcelona, Rudolf Guerra, hablo de
del Liber Ferry, hablo de un montón de personajes que nunca yo habría llegado a conocerlos si no hubiera sido a través de Luis. Entonces este es quizás el recuerdo que comparto entre... un poco difícil de distinguir cómo valoro más si la relación estrictamente humana y personal de la que disfruté y por tanto reivindico como algo que me ha creado una cierta parte de mi identidad, con el recuerdo, la imagen del personaje histórico, que por eso, por el hecho de ser histórico, es más fácilmente manipulable y utilizable por distintas corrientes y opiniones que se produzcan. Creo que nada más, que no... Ya está. Y ahora me doy cuenta que he cometido un error por culpa de tanto ver la televisión. Cuando hablaba de Llibert, me refiero a Llibert Forti, no a Llibert Ferry, que creo que es un periodista de televisión.